Raro es el día en el que no aparecen nuevas revelaciones y evidencias científicas sobre algún aspecto del COVID-19 que desde hace ya muchos meses se ha convertido en el enemigo de la humanidad. Dudas sobre el origen del virus, cómo se ha podido propagar tan rápido, sus síntomas o cómo estamos haciéndole frente se han generado desde el principio entre la población. En este programa vamos a conocer algunas de las respuestas que la ciencia aporta en este momento a las preguntas básicas sobre la pandemia. Para ello, estamos en conexión con las profesoras del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias de la UNED, Raquel Martín Folgar y Mónica Morales Camarzana. Empezamos preguntándole a Raquel Martín qué es un coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. El nombre de coronavirus procede del latín corona porque cuando se observan bajo el microscopio tienen una forma característica que es semejante a una corona. Y bueno, se sabe que en los humanos hay varios coronavirus que causan infecciones respiratorias, que pueden ir pues, desde un resfriado común hasta unas enfermedades más graves, como puede ser el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, ocasionado por un virus que se detectó por vez primera en Arabia Saudita en el año 2012, o bien el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, causado por un coronavirus que se detectó en Asia en el 2002. Bueno, actualmente dentro de esta familia de virus se incluye el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19, que se ha descubierto recientemente y que, como ya todos sabemos, pues se ha convertido en una pandemia mundial. ¿Y cuál sería, Mónica, la similitud que tiene el SARS-CoV-2 con otros coronavirus? A ver, el genoma del SARS-CoV-2 tiene una identidad de secuencia superior al 96% con otros coronavirus de murciélagos. Los murciélagos tienen muchos coronavirus, incluso muchos de ellos no están descritos, y se ha visto que tiene, ya te digo, una identidad superior al 96%. Con respecto al SARS-CoV-1, que como ha comentado Raquel, que emergió y apareció en el 2002, presenta una identidad de secuencia de más del 80%. Esta alta identidad que tiene con otros coronavirus lo que lleva a concluir es que el origen es animal, o sea, viene de un reservorio animal que el virus ha saltado a los seres humanos. Esta diferencia, este 20% de diferencia que hay entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, ha hecho que este virus sea un virus muy peligroso, sea pandémico y son en torno a 300 cambios de aminoácidos. Las proteínas de los virus está formada como cualquier proteína por aminoácidos y se ha visto que hay en torno a 380 cambios en diferentes proteínas del virus, tanto en proteínas accesorias como en la proteína S, que es la que abre la entrada a la célula al virus, y la proteína N. Entonces, estas diferencias, que parecen muy pocas, son las que hacen que este virus sea más peligroso y tenga una gran capacidad de transmisión, que le hace además que replica muy eficientemente en las vías respiratorias superiores, lo cual hace que se contagie más rápidamente, porque evidentemente al hablar salen microgotas que llevan el virus y que se propague de una forma silenciosa entre la población, porque además también en muchos individuos es asintomático. Y Raquel, ¿cuáles son las características principales de este SARS-CoV-2? Bueno, pues este virus, este SARS-CoV-2, pues contiene como material genético ARN, es decir, ácido ribonucleico. Además tiene una envuelta lipídica alrededor de la que sobresalen varias proteínas que tienen distintas funciones. Entre ellas, alguna de ellas ya las ha comentado mi compañera Mónica, pues entre ellas se encuentran la proteína E o la proteína N y la proteína S, que es la que parece ser que está implicada en la interacción, ¿vale?, con un receptor de la membrana plasmática de las células que se denomina ACE2, que es el que va a permitir que el virus entre e infecte esa célula. Bueno, si seguimos hablando un poco del ciclo de vida de este virus, pues una vez que el virus ha entrado en la célula, lo que hace es utilizar toda la maquinaria de la célula humana, si es que ha infectado una célula humana, ¿vale?, para replicar todo su material genético y para producir
proteínas que lo que hacen es que finalmente pues, formarán una nueva estructura vírica, ¿vale? Una vez que estos virus nuevos ya están formados, pues lo que ocurre es que salen de la célula, la destruyen o, bueno, la lisan, ¿vale? Lisan la célula y salen al exterior para infectar pues otras células que estén cercanas. Y así se va reproduciendo, se van produciendo miles y millones de partículas virales mediante la infección de células humanas, en el caso de que el hospedador sea un humano, claro. ¿Y qué se puede decir sobre los medicamentos o el tratamiento para la COVID-19? Bueno, actualmente no existe un tratamiento específico como tal para combatir esta enfermedad, la COVID-19. Sí que es verdad que existen medicamentos o tratamientos que ya se han utilizado previamente para combatir otras enfermedades, ¿vale? Como por ejemplo un antiviral que a todos nos suena, ¿no? Que es el Remdesivir, que se empleó anteriormente y que fue diseñado para tratar a pacientes infectados por el virus del ébola y que se ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de esta nueva enfermedad, la COVID-19. También es verdad que actualmente se están realizando estudios de bioinformática para comprobar cómo interaccionan otros fármacos que ya conocemos y además ya sabemos que son seguros porque ya se han utilizado en la población. Lo que se está intentando comprobar es cómo interaccionan con el SARS-CoV-2 para intentar o para comprobar si pueden frenar la infección. Y otra línea de investigación que es muy interesante son los estudios que se hacen en inmunoterapia con anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales pueden provenir pues bien de algún suero de pacientes que ya han superado la enfermedad o también de ser sintetizados de forma artificial, ¿vale? Ya que los anticuerpos neutralizantes pues, son una parte importante de la respuesta inmune. Y lo que estamos esperando todos es, Mónica, la vacuna. ¿Qué se puede decir en torno a esa vacuna? A ver, actualmente en el mundo hay en torno a 180 proyectos para desarrollar una vacuna utilizando diferentes estrategias, 18 de las cuales ya están en fase clínica, es decir, ya han construido la vacuna y están haciendo ensayos para ver si son seguras, si inducen protección frente al virus y si pues no son tóxicas ni dañinas para el ser humano. Últimamente habremos escuchado que hay una vacuna en fase 2 en China que ya se va a utilizar con personal militar y está basada en un adenovirus tipo 5. El adenovirus tipo 5 humano es un virus que produce una sintomatología nada dañina, muy leve, produce como un catarro muy leve y se ha visto que incluso no es dañino este virus en personas inmunosuprimidas, es decir, en personas que tienen alguna enfermedad previa o algún problema. ¿En qué consiste esta vacuna? Bueno, pues lo que han hecho es que con este virus, este adenovirus, le han introducido el gen que codifica para la proteína S, que es la proteína que está en el exterior del virus y que se ha visto que induce anticuerpos frente al virus. El desarrollo ha sido muy rápido. Los expertos piensan que esta vacuna pues, tiene algún problema, entre comillas, no de seguridad, que es lo que están probando ahora, sino que en el adenovirus tipo 5 humano, más de la mitad de la población tenemos anticuerpos frente a este virus porque es un virus que produce de forma normal y habitual catarro, con lo cual al utilizar, digamos, a este virus como vehículo para llevar el gen que codifica para una proteína del virus que produce la COVID-19 y frente al que queremos tener protección, pues puede hacer que esa inmunidad que ya tiene el ser humano bloquee el virus y no sea lo eficiente que debería ser a la hora de producir protección. Hay otros grupos ingleses que están desarrollando o siguiendo la misma estrategia que China, pero en vez de utilizar un adenovirus de tipo 5 humano, están utilizando un adenovirus de chimpancé, con lo cual de esta manera pues, se quitan el problema de que el ser humano tengamos anticuerpos frente a este virus y lo podamos bloquear. Y se ha visto que además este adenovirus de chimpancé no es tampoco dañino para el ser humano. En cuanto a España, pues hay varios proyectos de investigación
Los dos más llamativos y más prometedores, uno de ellos de hecho ya está en fases de ensayo, es una estrategia que se está llevando a cabo por el doctor Mariano Esteban del Centro Nacional de Biotecnología, en el cual pues vuelve a ser la misma estrategia que se suele utilizar generalmente para desarrollar muchas vacunas, que es utilizar otro virus que no es peligroso para el ser humano como vehículo para llevar esas proteínas del virus frente al que queremos proteger, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces aquí lo que utilizan es el virus de Vaccinia, que es el virus de la viruela, el virus vacunal, que evidentemente este virus no es dañino para el ser humano, al contrario, gracias a este virus se erradicó la viruela y bueno, pues está erradicada ahora mismo del mundo. Y este virus lo que le están haciendo este grupo es insertarle los genes que codifican para diferentes proteínas del virus. No están utilizando solo o no buscan solo la protección frente a la proteína S, sino que tratan de proteger frente a muchas de las proteínas del virus para que realmente lo puedan bloquear mejor si bloquean a diferentes proteínas. El otro grupo es el de la doctora Isabel Sola y Luis Enjuanes, es otro grupo también del Centro Nacional de Biotecnología, aquí en Madrid. Este grupo lleva más de 30 años trabajando con coronavirus. Hay que matizar que los coronavirus animales existen desde hace muchos años, que fue en el 2002 cuando hubo un salto de los animales a los humanos, cuando apareció el SARS-CoV-1, en China también. Hasta ese momento solo había coronavirus que infectaban a animales. Este grupo lleva trabajando, como ya he dicho, más de 30 años y ellos lo que tratan de hacer es el mismo virus como tal, el SARS-CoV-2, lo que pretenden es convertirlo en un virus inofensivo. Lo que hacen es, utilizando ingeniería genética, es modificar este virus quitándole aquellos genes que están relacionados con respuesta inmune del hospedador o relacionados con la propagación. Es decir, el mismo virus que está ahora produciendo la pandemia, lo que ellos están haciendo en el laboratorio es atenuarlo, que sea un virus que produzca protección frente a todo el virus, pero que sea totalmente inofensivo para el ser humano. Esta es una de las estrategias más prometedoras porque no estás pidiéndole a la vacuna que inmunice y proteja frente a una única proteína o dos, sino que estás haciendo o quieres tener un virus que protege al 100% porque es el virus, lo único que le has quitado a aquellos genes que codifican proteínas que, bueno, pues hacen que ese virus sea efectivamente, pues como es pandémico. Y si tuviéramos que recordar, Raquel, cómo se diagnostica el COVID-19, ¿qué podríamos decir? Bueno, en cuanto al diagnóstico del COVID-19 tenemos dos estrategias, podríamos decir. En primer lugar tenemos el test de PCR, ¿vale? La reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es detectar el ARN del virus, pues principalmente en muestras respiratorias, en hisopos, que se toman del tracto respiratorio superior, principalmente, ¿vale? Este método de diagnóstico es un diagnóstico temprano, ya que sirve para detectar pues, ARN viral que tiene que estar al inicio de la infección. En cualquier caso, como diagnóstico más tardío, tenemos otra estrategia que serían los test rápidos, que lo que hacen es que detectan anticuerpos específicos frente a este patógeno, ya sean anticuerpos pues, tipo IgGs o tipo IgMs, ¿vale? Pero ya digo, esto ya sería pues una vez que se ha producido la infección a medio o largo plazo, ¿vale? Porque puesto que los anticuerpos se producen después de un tiempo de que ese hospedador haya estado en contacto con ese patógeno. Para la realización de estos test de detección de anticuerpos se toman muestras de sangre o también se pueden tomar muestras respiratorias. Tampoco está de más repasar cuáles son los síntomas de la COVID-19, Mónica. Bueno, el signo principal que alertó en China fue la detección de casos con una neumonía muy severa. Pero bueno, en los primeros momentos los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. A lo largo de la evolución de la pandemia, pues se han ido viendo otros síntomas menos frecuentes que afectan a los pacientes, como pueden ser dolores, como puede ser congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, pérdida del gusto y del olfato, erupciones cutáneas. Bueno,
se han ido dando ya casos así más concretos. Estos síntomas normalmente suelen ser leves y comienzan gradualmente, pero en algunas personas pues acaban teniendo una sintomatología muy grave y por el contrario otras es totalmente asintomático, no tienen ningún síntoma. No se sabe muy bien por qué, porque hay población que es más susceptible. Yo espero que próximamente, en los próximos años o meses, los grupos de investigación vean por qué hay sintomatologías mucho más graves en unas personas que en otras. La mayoría de las personas, en torno al 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, pero 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro muy grave y experimenta dificultades pues, para respirar. Se ha visto también que las personas mayores y personas con afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, cáncer, diabetes, pues acaban desarrollando cuadros clínicos mucho más graves que en algunas ocasiones, pues como hemos visto, han llevado a la muerte. Y en torno a la propagación de la COVID-19, ¿qué se puede decir? Bueno, la COVID se propaga principalmente a través del tracto respiratorio, a través de gotículas que van en secreciones tanto respiratorias como pues por contacto directo. Se propaga principalmente eso de persona a persona a partir de gotitas que salen o gotículas que salen despedidas de la nariz o de la boca, de personas infectadas al toser o al hablar o al estornudar. Por eso tan importante llevar la mascarilla, que es una forma de bloquear la salida de estas gotículas y mantener las distancias de seguridad pues que tanto se está informando a la población que hagamos. Las gotículas son relativamente pesadas, no suelen llegar muy lejos y pues pueden caer también sobre el suelo o sobre superficies que, una vez que tú tocas superficies donde hayan podido caer las gotículas de una persona infectada, pues al tocar, y después cuando te toques la boca, los ojos o la nariz, puedes contraer la enfermedad, porque además se ha visto que permanece el virus en aerosoles hasta 3 horas, hasta 4 en cobre, 24 horas en cartón y hasta 2 y 3 días en plástico y en acero inoxidable. Por todo esto, pues se recomienda mucho lavar las manos con frecuencia, con agua y con jabón, y utilizar desinfectantes a base de alcohol, porque estas sustancias son capaces de romper la membrana del virus y, por tanto, pues destruir al virus. Otra pregunta que ha surgido en los últimos meses es si puede un animal doméstico u otro animal contagiarme la COVID-19. Bueno, hasta el momento se conocen casos de varios perros y felinos, ya sean gatos domésticos o tigres, que han dado positivo a PCR, a la reacción en cadena de la polimerasa, después de haber estado en contacto con humanos que tenían la infección, que habían sido infectados. También parece que los hurones son susceptibles a la infección y es importante que también se ha detectado el virus en bisones criados en granjas que probablemente habían sido infectados por los mismos trabajadores de la granja. Incluso en algunos casos, los bisones infectados por estas personas podrían haber transmitido el virus a otros trabajadores o a otras personas del entorno, ¿vale? Estos serían los primeros casos, el caso de estos bisones criados en granjas, serían los primeros casos notificados de transmisión del animal al ser humano, ¿vale? Por lo tanto, siempre se recomienda que todas las personas que están enfermas de COVID-19 y aquellas que son personas de riesgo, pues que se limite el contacto con animales de compañía y con otros animales, claro. Y yo creo que una de las preguntas clave ahora mismo es si habrá o no una segunda ola de COVID-19. ¿Qué se puede decir sobre esto? A ver, los expertos dicen de forma muy rotunda que no lo saben. Lo que sí que se sabe es que en el siglo pasado hubo 3 pandemias de gripe. Una fue en el 1918, otra fue en el 1957 y otra en el 1968. Y aunque evidentemente el coronavirus es un virus diferente al virus de la gripe, sí que hubo oleadas posteriores. En el caso de la gripe del 1918 hubo 3. Y pues lo que se ha visto es que la segunda fue muchísimo más virulenta que la primera, produciendo un 64% de los fallecimientos. En los otros casos
En la de la pandemia del 57 y del 68 pasó lo mismo. O sea, las segundas y terceras oleadas fueron más virulentas que la primera. Lo que hay que insistir es que bueno, pues, el SARS-CoV-2 es un virus diferente, no tiene por qué comportarse como el virus de la gripe, y lo que los expertos hacen pues, es poner diferentes escenarios. Uno de ellos en el que bueno, pues se ponen en la posición en la que piensan que puede comportarse como el virus de la gripe y que durante el invierno de 2020 haya otra oleada más fuerte, seguida de pequeñas olas a lo largo del 2021. Digamos que plantean un escenario similar a las pandemias de gripe, pero siempre bueno, pues tienen, digamos, este condicionante, que el virus de la gripe es diferente al coronavirus y no tiene por qué comportarse igual. Otro de los escenarios es que, bueno, pues que existan varias olas epidémicas durante el periodo de 1 o 2 años, es decir, pues que vaya habiendo olas, y que bueno, pues la frecuencia e intensidad de estos rebrotes pues va a depender un poco de las medidas de control de cada país, de cómo se pongan esas medidas, lo estrictas o no, pues para poder controlar estas olas. Y un tercer escenario, pues que haya pequeños brotes, sin un patrón claro de que sean unas olas epidémicas, pues un poco parecido a lo mejor a lo que está empezando a pasar ahora, que haya brotes puntuales y estamos en la misma situación, o sea, el número de casos de estos rebrotes pues dependerá un poco también de las medidas de control y contención de cada país. Si se controlan bien, pues al final serán rebrotes puntuales, como estamos viendo que está empezando a ocurrir ahora en España, y bueno, pues se controlarán y el virus continuará entre nosotros, pero lo tendremos controlado hasta que bueno, pues se tenga una vacuna, se tenga un fármaco o sencillamente pues desaparezca, como pasó con el caso del SARS-CoV-1. ¿Y puede el virus mutar y hacerse más virulento, como ocurrió con el de la gripe de 1918 a la que aludíamos antes, Raquel? Pues en realidad no se sabe. A diferencia del virus de la gripe, este patógeno, el SARS-CoV-2, no parece presentar tanta variabilidad. Pero al fin y al cabo se trata de un virus ARN que en general tienen una alta tasa de mutación, o sea, tienen bastante capacidad para mutar, ¿vale? Y cambiar, variar, modificar su material genético. Sí que es verdad que desde que comenzó el SARS-CoV-2 pues se ha secuenciado y se han comparado miles de aislamientos, y sí que se ha comprobado que el virus muta, porque todos los virus mutan. Sin embargo, este coronavirus tiene una proteína que actúa como una enzima que puede reparar todos los errores que puedan producirse durante la replicación de su genoma, y por lo tanto es posible que esto le haga ser mucho más estable que el virus de la gripe. También es verdad que cuando un virus da un salto de hospedador, como ha ocurrido en este caso, del animal al ser humano, con el tiempo este patógeno que pasa a un nuevo hospedador pues se va adaptando a este huésped y va disminuyendo su virulencia. Es decir, que no siempre que un virus muta, pues lo hace para hacerse más virulento, sino generalmente es todo lo contrario, porque al virus realmente no le sale rentable volverse más virulento, ¿vale? Porque lo que necesita es pues que esa persona que ha sido infectada sea capaz de tener una vida más o menos normal y poder infectar a otras personas con las que esté en contacto. Y finalmente, Mónica, ¿estamos ya inmunizados contra este virus? Pues no, el primer estudio preliminar que se ha hecho sobre seroprevalencia de la infección del SARS-CoV-2 en España muestra una prevalencia nacional en torno a un 5%. Sí que es cierto que algunas comunidades presentan prevalencias inferiores, en torno al 2%, y otras bueno, pues no superan tampoco el 10%. Cuando se considera que hay la inmunidad de rebaño, que se llama, tendría que estar en torno al 60% la protección. Entonces, bueno, pues todavía no se sabe, tampoco se sabe si tener anticuerpos contra este virus y haber dado positivo te asegura estar inmunizado frente al virus, y el tiempo. No se sabe actualmente a ciencia cierta cuánto tiempo duran esos anticuerpos, ni si son neutralizantes, ni si bloquean al virus, ni si te protegen frente a una segunda infección. O sea, lo que se ve es que aquellas personas que tienen la enfermedad generan anticuerpos, pero ahora mismo no se sabe cuánto dura. Y digamos que estamos, como dicen los expertos, al principio de la pandemia. Ahora mismo hay un porcentaje muy bajo de la población que es seropositiva frente a este virus.
Para todos aquellos interesados en este mundo de los virus, en concreto en el de los virus emergentes, existe un curso de formación permanente de experto en esta materia en el que vosotras estáis implicadas. ¿Qué podéis comentarnos de este curso? Bueno, pues este curso es un curso de virus emergentes que Raquel Martín Folgar y yo impartimos desde hace varios años con la colaboración de virólogos importantes de este país. Suele empezar en diciembre, a principios de diciembre, y termina a finales de mayo. Es un curso de 6 meses en el que se da una visión general de las diferentes familias de virus emergentes que hay ahora mismo, que han sido pandemias en algún momento o que son potencialmente pandémicos. Como he dicho, contamos con la colaboración de virólogos de este país que dan charlas que pues nosotros ponemos en el curso y que pues se puede consultar y preguntar a ellos sobre dichos temas y dichas familias de virus. Nosotros animamos a que personas que pues trabajan en sanidad relacionadas con infecciones, y se ha visto que es necesario tener una formación importante tanto de las familias de virus, de los virus que son potencialmente virus emergentes. Se lleva avisando desde hace años. Se pensaba que sería el virus de la gripe el que podría producir una pandemia en un futuro. Hemos sido sorprendidos con una familia de virus que yo creo que ni los especialistas ni nadie pensaban que podrían ser virus pandémicos. Y hay otros muchos virus, las personas y los expertos que trabajan justamente en virus emergentes, que tienen un potencial. Tenemos ébola, escuchamos en las noticias lo que está pasando en África, escuchamos virus como Crimea del Congo que se detectan aquí también en España. O sea, muchos virus potencialmente emergentes que deben ser estudiados y que el personal sanitario debe estar formado y conocer las condiciones para trabajar con ellos y conocer las familias de estos virus. Yo creo que en el curso que nosotras impartimos se da una formación bastante amplia al respecto sobre estos virus. No sé, Raquel, si quieres añadir alguna cosa a lo ya comentado sobre el curso. Sí, yo simplemente lo que ha dicho Mónica, mi compañera, que les animo a todas aquellas personas que tengan interés en conocer un poco más a fondo el mundo de los virus, a que, pues que en breve entiendo que en la página de la UNED pues tendrán información sobre matrículas y demás para este curso de formación online y les animamos porque pensamos que es un curso muy interesante. Insistir lo que ha dicho Raquel, que como somos UNED utilizamos metodología a distancia y todo el curso se realiza en una plataforma online con la metodología típica de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo aquí en la radio de la UNED. Mónica Morales, Raquel Martín, gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros.